Dios le bendiga de nuevo con ustedes, su siervo Rafael Marrero, y aquí sirviendo a Dios y al Señor Jesucristo. Trabajamos en la iglesia First Baptist Church en Birmingham, Ohio, que pastorea el doctor Marvin Osborne. Allí servimos al Señor en aquello que nos permite hacer por su gracia y para su gloria y su honra. Nuestra iglesia está localizada en la Ruta 60 entre el pueblo de Wakeman y Vermilion, o de Vermilion a Wakeman, una iglesia de habla inglesa, y le visitamos o le invitamos a que nos visite. Allí se predica la palabra de Dios y se recibe el amor de Dios conforme al amor de Dios. Es una iglesia de habla inglesa, pero si usted entiende el inglés, venga y comparta con nosotros y reciba con nosotros palabra de Dios. Vamos a hablar en esta ocasión de la última gran diferencia entre aquellos que han creído en Cristo y aquellos que no han creído en Cristo, aquellos que rechazaron a Dios y rechazan la verdad de Dios, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, y aquellos que han creído en Cristo y lo han recibido como Señor y Salvador. Y esta última diferencia tiene que ver con esa naturaleza que ahora hemos añadido, como dijo el Señor Jesús, que ahora hemos recibido lo que es nacido de la carne es lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora en el creyente, bien, ya habita el Espíritu de Dios, que Dios envió cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Habita en nuestros corazones según el Señor Jesús prometió antes de Él dejar esta tierra, que iba a enviar a su Espíritu Santo, a su otro Paracleto, Consolador, para que estuviera con nosotros y nos dirigiera a toda verdad y nos ayudara en todo aquello que Él nos tenía que ayudar. Dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 7, versículos 22 y 23, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, es la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hay una naturaleza pecaminosa, hay una naturaleza del viejo hombre, el que no ha creído en Cristo, el que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, es esclavo de, no puede combatirla. Esa naturaleza anterior, esa vieja naturaleza, ese viejo hombre o esa vieja mujer es la que domina en la persona que no recibe a Cristo. Es esclavo del pecado que ahora está en sus miembros, dice el apóstol Pablo. Pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Recuérdense lo que dijo el apóstol Pablo anteriormente: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, morí. El viejo Rafael. Y con Cristo en la cruz crucifiqué la carne, sus pasiones y sus deseos. Y ahora en mí, en el nuevo Rafael, vive el Espíritu de Dios, el que me va a ayudar, el que me va a guiar, el que va a combatir las pasiones del deseo de la carne, de esa vieja naturaleza, ¿bien?, que todavía está tratando de manifestarse y continúa a veces manifestándose prácticamente en el creyente, pero no como algo continuo, sino como una ocasión, como un evento, bien, que el creyente entonces puede combatir por medio de la nueva naturaleza del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 y versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No dejamos que sea esa vieja naturaleza, bien, que habíamos crucificado, que muerta está con Cristo en la cruz del Calvario, venga de nuevo a manifestarla, sino ahora dejamos que sea el Espíritu Santo el que nos guíe en nuestras vidas. Como dice el apóstol Pablo también en Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 21. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. De nuevo, ahora no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No satisfagáis los deseos de la carne, andad en el Espíritu. Esa es una gran diferencia. El creyente, el que ahora es el nuevo hijo, el hijo nacido del Espíritu,
es completamente diferente al que antes murió en la cruz del Calvario, al que ahora está enterrado, crucificado juntamente con Cristo, y ahora vivimos conforme al Espíritu y no andamos en los deseos de la carne. Dice el apóstol Pablo, en 2 Corintios 5:17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Vamos a tener, y esa es una realidad en nosotros, una batalla entre aquella vieja carne, aquella vieja naturaleza, y ahora la nueva naturaleza, nacida en el Espíritu, para oponerse, se oponen entre sí para que no hagamos lo que quisiéramos hacer. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Bien? Y así sigue manifestándose el apóstol Pablo. Y dice, y manifiestas son las obras de aquella carne que no debemos practicar, que son adulterio, fornicación, de nuevo mide la lista, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de cuales los amonesto, como ya los había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No se confundan cuando uno viene a Cristo. Tiene que cambiar ese estilo de vida. No puede seguir manifestándose como la que entonces domina todavía en aquel que dice haber recibido a Cristo como Señor y Salvador. El apóstol Pablo es claro, todas las conductas, míralas de nuevo, aquí leídas en 2 Corintios capítulo 5, versículos del 19 al 21, todas esas, dice el apóstol Pablo, os amonesto, como ya los había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y las leo de nuevo. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Ya no deben manifestarse en la vida del creyente. Hay una gran diferencia entonces en la vida del creyente. Y si no vemos la diferencia, entonces esa persona que dice ser creyente no lo es, no lo puede ser. Eso es la palabra de Dios que nos enseña que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esté pendiente, oiga bien, escuche, no se deje engañar por aquellos que anuncian otra palabra, otro evangelio, que dicen que Dios nos ama tanto que no importa cómo vivamos, Dios nos va a recibir en su cielo, en el cielo, porque Dios es amor y Dios es justicia y Dios es santidad y Dios no puede ver el pecado manifestándose en la vida de las personas. Por cuanto todos pecaron, están destituidos, dice el apóstol Pablo, de la gloria de Dios. Bien, y solamente Jesucristo nos puede salvar, solamente Jesucristo nos puede cambiar. Solamente Jesucristo nos puede hacer esa nueva persona, esa nueva criatura. Es solamente en Cristo. Y cuando venimos a Cristo, tiene que haber ese cambio. Padre, gracias. Una vez más te damos. Bendice tu palabra, Señor. Confiamos, Señor, en que tu Espíritu Santo, Señor, por fe, la va a llevar a los corazones, Señor, que están escuchando para que produzca, Señor, cambio, Señor, produzca salvación, produzca, Señor amado, consagración, produzca reconciliación y, Padre amado, sobre todo, produzca la necesidad de continuar predicando el Evangelio con anuedo, porque esa es la manera que tú nos has dado a tus hijos para que otros que oigan tu palabra puedan recibir a Cristo como Señor y Salvador. Gracias, Padre. En nombre de Jesús que oramos. Amén.